Estamos en el directo de las 3 de la tarde, en el cual pues queríamos hablar un poco de varios temas que hemos estado tratando estos días, aunque a la vez también recordamos que esto es una sesión de preguntas y respuestas, cada cual pues puede preguntar lo que quiera en relación a la Biblia, en relación a la salvación, al plan de la redención. Hola, muy buenas tardes a todos, nos saludan Afecto Animal y Jonathan. Y bueno, más que nada, pues eso, no sé si habéis podido ver los vídeos que hemos estado subiendo esta semana, pero hemos tratado un poco pues sobre el tema del cuerno pequeño. Bueno, y identificamos este cuerno pequeño pues como el papado. Entonces, en la Biblia, pues tanto en Daniel 7, Daniel 8, pues se habla de este cuerno pequeño y habla pues que tendrá un dominio de 1260 años, o que tuvo un dominio de 1260 años, pero bueno, ya hablaremos de eso. Nos pregunta Jonathan si somos evangélicos. Somos cristianos. Sí, somos cristianos y bueno, creemos en la palabra de Dios, creemos en su inspiración y bueno, confiamos pues que todo lo que ella hay pues es revelación de Dios. Sí. Correcto. Afecto Animal nos pregunta si... bueno, nos afirma, ¿no? Nos dice que está bien el vídeo del café. Sí, acabamos de subir un vídeo ahora, que es de mi esposa, en el cual pues habla un poco sobre el café y bueno, lo perjudicial que es esta bebida. Lo que produce el café en nuestro cuerpo. Entonces los invitamos a que vayan y lo vean también. Ya está Sí, subido acá. sí, esperad, no salgáis del directo. No, Después del directo vais, después del directo podéis ir a verlo. vais al vídeo, le dais like, compartís y bueno, nos pregunta Rip, nos dice que hablen del rapto. Tenemos un vídeo del rapto secreto, así que si vais a nuestro perfil, encontraréis un vídeo en relación al rapto secreto y a la segunda venida y cuál es nuestra manera de entender este evento. Jonathan nos Sí, dice, sí, yo también creo en todo lo que dice la Biblia y soy evangélico. soy evangélico. Sí, a ver, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Por lo tanto, creemos que toda la escritura está confirmada por Dios y que nada de lo que se ha escrito hay que rechazarlo. Todo es inspirado por Él y es dado pues a todas las personas en todas las épocas. Y bueno, en ella pues tenemos la revelación del plan de la salvación para la raza humana. Dios te bendiga también, Rip. Mm, Sí, Allen nos dice, me he bautizado hace 7 años, pero no siento realmente que acepte a Dios como mi Salvador. No sé si quieres responder en relación... Entiendo que lo del bautismo, el hecho, el acto, digamos, lo voy a decir así un poco, eh, como lo dijera, el hecho de sumergirse en el agua no es solamente el bautismo, obviamente. Entonces muchas veces hay personas que descienden al agua y aceptan en llamados evangélicos, en campañas, dicen vamos a bautizar y la persona siente en ese momento el deseo y va al agua y resulta que no siente que hay un cambio en su vida, no hay... El vivir en Cristo no es una emoción, porque las emociones pasan, son pasajeras, son parte de nuestro cuerpo que a veces lo que consumimos hace que estemos más eufóricos o no. Entonces muchas veces puede ser que esto pues lleve a que haya, Sí, digamos, no se sientan lo que debía que a haberse veces hay la sentido. necesidad de sentir algo Ujú. y nosotros nos debemos de mover por fe más que por sentimientos. Por eso las iglesias actuales, pentecostales, evangélicas, protestantes en general, han introducido pues un tipo de adoración que mueve los sentidos, más no mueve la razón. Entonces hay que ir con cuidado con eso, con el hecho de decir no siento realmente que haya aceptado
a Dios, no con cuidado con esto, sino cuidado con el tema De los sentimientos. necesitar de sentimientos para aceptar a Jesús, sino debemos de aceptar su palabra tal cual es y obedecerla por amor a Él. No es un sentimiento enfermizo ni un sentimiento extravagante, ¿no? Sí, porque hay días que nos levantamos con una emoción y entonces decimos yo amo a Dios, pero resulta que viene una prueba, entonces ya no sentimos lo mismo, entonces nos debemos mover más por la razón que por los sentimientos. Sí, Rip Sí. nos dice que creo que ustedes hicieron un vídeo de que cada vez que respiramos, respiramos con el sonido de Jehová. Mm, no me suena este vídeo. Nos saludan de varias partes. Saludos a todos los que habéis entrado. Bienvenidos. Bienvenidos y bueno, estamos aquí en este directo. Hace 5 minutos que hemos empezado. Aquí nos dice Alonso que dice, yo oro al Señor siempre, no voy a una iglesia en sí, pero sí mi familia es cristiana. Es lo que habíamos hablado y tenemos un vídeo, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube también, que es cuál es la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia no es aquella que se congrega en un lugar concreto, en tres, cuatro, rodeada de tres, cuatro paredes, sino que es aquel que realmente tiene una comunión personal con Dios. Eso es iglesia. Y donde hay también dos o tres personas en el nombre de Dios, ahí está Cristo mediante su Santo Espíritu, pues para unir a esas personas en el amor de Dios. Ahí está la bendición, sí. ¿En qué nombre nos bautizamos? Nos bautizamos en el nombre, bueno, en base a Mateo 28, 19. Ujú. Eh, ¿Qué más nos dicen por aquí? Rip nos dice, hay que saber discernir qué es de Dios y qué es de la carne, claro. Hay que discernir, ¿no? Lo que viene de Dios y lo que la carne en este caso sería los sentimientos, ¿no? Y lo que es de Dios pues es más la La razón. razón, Somos sí, seres carnales, pero Dios quiere que seamos seres espirituales. sí, que seamos racionales. Sí, aquí nos citan un versículo, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, nos dice Jonathan, Ujú. el autor y consumador de nuestra fe. Em, Saludos, vamos a decir saludos, veo que vais entrando varias personas. Bienvenidos a todos los que Sí, van llegando. estábamos hablando un poco del cuerno pequeño del papado, que es un poder que empezó a tener dominio sobre las naciones en Europa a partir del año 538. Antes del año 538 había tres reinos, ¿no? Había tres reinos que tenían que eran contrarios, ¿no? a la doctrina católica, que eran ostrogodos, érulos y vándalos, y fueron pues destruidos por parte de Roma, fueron destruidos y a partir de ese momento Roma imperial, Roma pagana, que estaba muy debilitada, se valió del poder religioso para poder tener hegemonía en Europa. Y es a partir del año 538, una vez los ostrogodos son expulsados de Roma, a través de Justiniano, por órdenes del Papa, que el papado puede ejercer dominio en Europa durante 1260 años. Durante todo ese tiempo, la Iglesia Católica tuvo dominio sobre las naciones europeas. ¿En qué sentido? En el sentido pues que los gobiernos se debían a lo que la Iglesia dijera y la Iglesia ordenaba leyes y los gobiernos las hacían cumplir. Por eso vemos en Daniel, creo que es en Daniel 7:25, creo que es Daniel 7:25 que dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque eso fue cambiado por el papado. Sí, correcto. Daniel 7:25 nos dice eso, que pensarán cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí el poder papal durante 1260 años tuvo dominio y finalmente pues ese dominio le fue quitado a partir de la Revolución Francesa en el año 1798 cuando Napoleón Bonaparte pues Con el general Berthier sí, que... el general Berthier, pues, comandado por Napoleón Bonaparte, pues
arresta al Papa y luego pues la Iglesia Católica sigue, pero el papado en sí pierde ese poder que tenía de dominar sobre las naciones. Por eso en Apocalipsis 13, cuando vemos la bestia de Apocalipsis 13, nos dice que recibió una herida mortal. Esa herida mortal es la herida mortal que recibió el papado en la Revolución Francesa. Sí. Carlos dice, por favor, ¿me pueden indicar qué pasa cuando el cuerpo muere? Sí, ¿qué pasa cuando el cuerpo muere? Bueno, simplemente cuando el cuerpo muere, la persona, dice la Biblia, que pasa al descanso. La persona deja de tener vida, deja de ser un ser. Recordemos, el cuerpo o el ser humano está compuesto de cuerpo, espíritu, y eso, la unión de esos dos, de cuerpo y espíritu, forman el alma, es decir, el alma de un ser viviente. Entonces, cuando una persona muere, simplemente deja de ser, deja de respirar, deja de pensar. Eso lo vemos mucho en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5, 6 y versículo 10, nos habla mucho de esto. Tenemos un vídeo que se titula ¿Qué hay después de la muerte? Lo tenemos en TikTok, lo tenemos también en nuestro canal de YouTube. Carlos y los que nos estéis escuchando podéis entrar a ese vídeo y lo podéis ver porque ahí explicamos un poco. A la vez en nuestra web también tenemos un artículo que se titula ¿Qué hay después de la muerte? También, que es más profundo que el vídeo de un minuto, en el cual pues presentamos versículos, ejemplos y mostramos un poco. Recordamos que nuestra web es La Verdad Ilustrada, www.laverdadilustrada.com. Rip, gracias por... A ver... Sí, aquí nos dice por qué en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nos dicen que nos bautizamos. Nosotros no somos trinitarios. Nosotros creemos en Dios el Padre, en base a 1 Corintios 8:6, que solamente hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, ¿no? Por el cual todas las cosas fueron hechas, ¿no? Lo que sí que entendemos es que en base a Romanos 8:9 y Gálatas 4:6, el Espíritu Santo es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo. Por lo tanto, cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de ellos, es la presencia de ellos, dado, en lo que entendemos, mediante el ministerio de los ángeles. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, no son nombres, nos dice Brian. Padre, Hijo, el nombre es Jehová. Eso lo vemos creo que es en Isaías 46 o 44:6. Nos dice que el Espíritu Santo... Ay, perdón, que el nombre de ellos, perdón, del Padre y del Hijo, dice en Isaías 44:6, correcto, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, o sea, el Padre y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ambos, el nombre es Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre fue puesto en el Hijo, como nos dice en Éxodo 23:21. Okay. Entonces, el nombre es Jehová y Padre e Hijo son títulos, no son roles, no son que un día se sentaron y decidieron tú vas a ser padre y tú vas a ser hijo, sino que el Padre realmente es Padre y el Hijo es Hijo, porque el Hijo fue engendrado, como dice en 1 Juan 5:1, o en Hebreos 1:5, pues que el Hijo fue engendrado del Padre. Sí, Domingo nos dice de dónde vienen los chinos. ¿De dónde vienen los chinos? Es una pregunta... Sí. Bueno, recordemos que después del diluvio, pues hubo pues todo el tema de la estatua, de la Torre de Babel, ¿no? Sí, que hubo diferentes, bueno, en ese momento las lenguas diferentes, había una y por eso Babel, que es confusión, hubo confusión de las lenguas, pero en sí los rasgos físicos nosotros entendemos que fueron diferentes lugares, también la topografía, el clima, porque en sí no sabemos de dónde salió, digamos,
los ojos de los chinos o ciertas cosas. No, entendemos que también hay una adaptación al medio, también tenemos que entender eso, hay una adaptación al medio en la cual pues depende de la luz, de lo que sea, pues unas personas pues deciden inmigrar a una zona y otras se quedan en otra, entonces según el tono de la piel también unos deciden quedarse en un lugar u otro. Luego también no sabemos si ha habido amalgamas o alguna cosa por ahí, Mezclas, algunas ¿no? mezclas, pero bueno, Sí, en eso lo, no tenemos lo que sí que se sabe diferencia. es que los chinos sí que ellos, se ha descubierto que ellos sí que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Lo que pasa es que luego entró el paganismo en ese país y por lo tanto entró en lo que es el hinduismo y todo el tema de enseñanzas paganas. Sí, se volvieron paganos. Sí. A ver, nos pregunta aquí, veo que estáis hablando un poco, ¿no? De todo el tema de las. Mira, aquí nos pregunta, Afecto Animal nos dice, ¿por qué cada iglesia, no sé si es una pregunta, sí es una pregunta, dice, ¿por qué cada iglesia de nombre de Dios de una manera, da nombre a Dios de una manera diferente y se pelean por ello? Supongo que te refieres a, disculpad, A lo que ahorita es en que hebreo, en ¿no? Que usan hebreo. el nombre en hebreo, usan el nombre. Bueno, Pablo lo hablaba, que en su tiempo ya había personas que querían judaizar, ¿no? Judaizar se refería pues al hecho de imponer leyes Judaicas. que eran leyes judaicas, leyes que se habían abolido en la cruz, como por ejemplo la circuncisión, el hecho de cocinar el pan sin levadura, el hecho de no quebrantar hueso del cordero, pues todas esas leyes quedaron abolidas en la cruz. Pero aún así los judíos quisieron seguir introduciendo estas leyes que ya habían quedado abolidas a los gentiles. Y actualmente pues sucede con Que todavía el idioma hebreo. el idioma hebreo y ahora hay muchos grupos, denominaciones que no se puede decir Jehová, Jesús, Dios, porque tenemos que decir Yahvé. Entonces, son cosas que queremos, se han traído de antaño y es volver al judaísmo. Podemos decirle a Dios en el idioma que nosotros hablamos. Aquí nos pregunta Domingo, ¿el alma dónde va? Es lo que hablábamos, el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Cuando el alma es el ser vivo, por lo tanto, cuando una persona muere, el alma no va a ningún lugar. Dice que va al Seol y espera hasta la resurrección, sea la que sea, la de los justos o la de los impíos, pero no está nuestra mente consciente en ningún lugar. Lo que vuelve a Dios es el espíritu, es el don de la vida, eso vuelve a Dios. Pero no vuelve nada consciente y está con Dios de una manera consciente, sino que simplemente vuelve nuestro carácter, el cual pues nos será transferido otra vez en la resurrección, tanto si ese carácter alberga pecado como si no, nos Correcto. será dado. Para él le recomendamos que lea Eclesiastés Muy 9, bien. versículo 10. Y ahí está claro que, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, no hay conciencia. Claro, cuando habla de eniciencia está hablando de conocimiento, es decir, no hay nada, no hay pensamiento, no hay conocimiento de nada. Nos preguntan si es bueno hacer yoga. Afecto Animal nos vuelve a preguntar si es bueno hacer yoga. Bueno, no, decimos no. Hoy, mira, justamente, no sé si es porque esta persona ha visto el artículo o no, pero hoy justamente hemos subido un artículo en La Verdad Ilustrada que se titula pues Los peligros del yoga. Y el yoga, pues eso es de origen hindú y se basa pues la gente lo que hace es que no separa bueno, no separa, mejor dicho, el yoga está compuesto de ejercicios físicos, pero a la vez también tiene una parte Mentales. espiritual. No, bueno, sí, mentales y una parte Ujú. espiritual. Pero no se pueden separar, están unidos. La gente se piensa que se pueden separar, que uno puede hacer ejercicios físicos y no estar invocando demonios o haciendo pues un ascenso en una escala hasta que llega a la iluminación, que son ocho puntos. El octavo es iluminación. Y es iluminación con un dios que se llama Brahma, que es una parte de la Trinidad hinduista, y obviamente solamente sabemos que hay un Dios.
por lo tanto sabemos que los otros dioses son demonios, es el propio Satanás. Entonces, cuando en el yoga te pones a hacer estos ejercicios de respiración, de meditación, ciertas posiciones, en verdad lo que estás haciendo es allegarte a estas divinidades que para nada son divinas. El ejercicio obviamente es bueno, pero cuando nosotros ponemos la mente en blanco, cuando abrimos la puerta al enemigo, y el yoga es esto. Hoy en día se recomienda mucho el yoga en todo lado. Una mujer embarazada, el yoga. Tiene problemas de tal cosa, el yoga. Entonces se manejan energías, se manejan cosas que son un peligro, porque la mente nuestra está en manos de... No estamos haciendo el ejercicio, sino que estamos poniendo la mente nuestra en manos de, tal cual así lo voy a decir, del enemigo. Y sobre todo eso, si queréis ver el artículo completo de lo que estamos hablando ahora, id a laverdadilustrada.com, www.laverdadilustrada.com, y ahí tenemos el artículo que es reciente, subido de hoy. El primer artículo que veáis es ese, el de los peligros del yoga. Nos dice, Azúcar Moreno nos dice, ¿qué doctrina es esta de esta gente? Son testigos de Jehová. No, nosotros no somos testigos de Jehová, somos cristianos y creemos en la palabra de Dios como palabra inspirada por Él, dada a los hombres para la salvación de toda la humanidad y de todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador. Sí, nuestro centro es Cristo, no es ninguna denominación. Diego, vuelve a hacer la pregunta porque a veces los comentarios pasan muy rápido y no lo hemos podido leer. Entonces, si puedes volvernos a hacer la pregunta, por favor, nosotros miramos de contestarte, ¿de acuerdo? Sí. Moonlight dice, ¿cuál es la forma correcta de hacer ayuno? Bendiciones del Perú. Bueno, anteriormente en el TikTok pasado hablamos un poco, que a lo mejor no estuviste, de lo que es el ayuno. Tenemos el ayuno mental, físico, digamos, espiritual. Lo que yo recomendaría primero es que nosotros tenemos que limpiar nuestra mente de muchas cosas, de lo que nos alimentamos, de lo que vemos, porque nuestra mente se alimenta también como se alimenta el estómago. Me refiero a lo que nosotros vemos. Entonces, mi recomendación sería que inicies por dejar muchas cosas que te hacen daño para tu mente. Películas, música que te hace daño, que excita el cerebro. Primero limpiar nuestra mente y después empezamos con el cuerpo, que ya sería llevar una dieta, que esta dieta te va a ayudar también para desintoxicar el cuerpo, pero primero, para que tu mente esté limpia, hacer todo esto, dejar muchas cosas que hoy en día hay un bombardeo de muchas cosas, televisión, ¿qué puedo decir yo? A una tecnología muchas veces intoxica nuestra mente. Entonces, primero la mente y después el cuerpo. Sí, bueno, saludamos a los nuevos que os habéis incorporado. Estamos aquí en el directo desde las 3 de la tarde y bueno, vamos respondiendo preguntas. Habíamos empezado a hablar del cuerno pequeño, del papado, pero bueno, estamos aquí pues hablando un poco del yoga, del ayuno ahora y de otros temas. Nos dice Domingo, ¿y la gente atea o mala van al infierno? La gente mala, impía, la gente que se va a perder, no van a ningún lado actualmente, sino simplemente se quedan en el descanso esperando, como dice en Mateo 16, 27, también en Isaías 40, 10, en Apocalipsis 12, 22, 12, perdón, esperando a recibir la paga una vez Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, ahí pues recibirán la paga para perdición eterna o salvación eterna. Perdición eterna no significa estar quemando eternamente, sino perderse eternamente, dejar de ser, perderse la salvación, y vida eterna pues significa pues vivir eternamente. Correcto. Sí. ¿A qué denominación pertenecen? Bueno, nosotros somos cristianos y bueno, creemos en la palabra de Dios tal cual está
está revelada. Rubén nos saluda. Hola Rubén. Hola Saludamos Rubén, también a todos bienvenido. los que estáis por Bienvenidos. aquí. Aprendéis, decís mucho por aquí con nuestras enseñanzas. Recordad que muchas veces no podemos contestar todo. A veces hay miles de comentarios en un propio vídeo, pero si queréis que la pregunta sea respondida, dirigiros a nosotros en nuestro correo electrónico en laverdadilustrada@gmail.com. Nos hacéis la pregunta y nosotros os respondemos. No siempre podemos responder todas las preguntas de todos los vídeos. Miramos de responder, pero no siempre se puede. Jesús, mi todo, dice, yo me denomino sierva de Jesús. ¿Saben por qué las religiones son sistemas inventados por el hombre? Bueno, la religión, la verdad, la religión no es inventada por el hombre, porque sí la palabra, porque viene en latín de religare, que es volver a unir a Dios con el hombre, pero la verdadera religión es la que une a Dios con el hombre. Esa es la verdadera religión, fuera de bancas, fuera de paredes y de nombres, aunque sí que hay religiones que son más cercanas a lo que dice la palabra de Dios, pero fuera de todo eso, la verdadera religión es la que hay aquí en el corazón en unión con Dios. O sea, diríamos la intimidad que tenemos con Dios es la verdadera religión. Y existe la verdadera religión y es la intimidad que tenemos nosotros con Dios. No es una denominación, como decía Alexis, no es una banca, son cuatro paredes, sino es la intimidad que tenemos nosotros con Dios. Aquí nos dice Rubén si vieron el dúo que hizo un cura con el vídeo del ladrón en la cruz. Sí, lo vimos y ya lo estuvimos contestando. El ladrón en la cruz, en Lucas 42:22, le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero aún así, bueno, recordamos que el vídeo lo tenemos en nuestro canal de YouTube y el vídeo que estamos hablando, que dura 1 minuto, y también lo tenemos aquí en TikTok, lo podéis ver. Y bueno, básicamente el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero nosotros pues hablamos un poco, pues, realmente cómo es esta frase que dijo Jesús en base al griego original, y bueno, con el sacerdote, pues eso, él no estaba de acuerdo, pero bueno, nosotros creemos también en que la palabra de Dios, como dice en Isaías 28, 10 al 13, dice que la Biblia se tiene que estudiar renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, mandato sobre mandato. Es así como se estudia la Biblia. Obviamente el idioma original es muy importante, pero tenemos que estudiar la Biblia en base a la propia Biblia, es decir, no de un solo versículo hacer doctrina, sino mirar si ese versículo se contradice o no y mirar de buscar la armonía en el texto. Okay. Sí, el Seol, a ver, nos dicen por aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su nombre? Correcto, en su nombre es, o en su nombre o en su muerte, ¿no? Dice, bueno, somos bautizados en su Nombre, nombre es sí, Jehová. es en su nombre. Sí, respetan, nos dice fans nos dice si respetan a los LGBTIQ. Más, falta un más, porque cada vez le van añadiendo más cosas y al final le pusieron el más para incluir a todos. Claro que lo respetamos, entendemos que cada persona en este mundo, Dios le dio una libertad de conciencia, un libre albedrío, y nosotros entendemos que estas personas tienen una manera de pensar y entendemos eso. Obviamente no estamos de acuerdo con lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, porque según la palabra de Dios, pues no es así. Bueno, y es antinatural. Es sí, porque Dios a mí me dio las manos para una cosa, me dio la boca para una cosa y los ojos para una cosa, y esto ya se sale del uso natural. O sea que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. O sea que nosotros respetamos y entendemos y oramos también por estas personas para que puedan entender algún día también, pues que no es natural, igual cada condición Dios la entiende. Medar nos dice, sácame de una duda, ¿a qué se refería Dios en Génesis 1:26? Que dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, simplemente esto es en el sexto día cuando Dios decide pues crear al hombre. En la creación participaron tanto el Padre como el Hijo. Y cuando dice hagamos, hay una pluralidad, indica pluralidad. Y bueno, sabemos que el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen y semejanza es una imagen física, pero a la vez también de carácter, ¿no? Hagamos al hombre en carácter perfecto, porque fue un carácter perfecto. No tenía el conocimiento perfecto, porque el hombre, pues, a medida que hubiera pasado el tiempo, se hubiera desarrollado en conocimiento, pero sí que tenía esa perfección de carácter que una vez entró el pecado, pues quedó destituido de esa naturaleza no caída, ¿no? Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es que somos hechos a su imagen, aunque ellos también son seres espirituales, tienen cuerpo, pero son espirituales también, están compuestos de espíritu. Entonces, ellos tienen una naturaleza divina que nosotros no tenemos. Nuestra naturaleza es humana, así como la naturaleza de los ángeles es naturaleza angelical, y bueno, y ellos son naturaleza divina. Divina. Sí. Somos a su imagen, que obviamente por el pecado hemos perdido esa imagen. Y ya las facciones que tenía Adán y Eva en esa época no son las que tenemos hoy en día nosotros, pero fuimos diseñados a su imagen y a su semejanza. Es cierto que Jesús nos dice, Jorge, es cierto que Jesús jamás dijo Jehová, siempre decía Abba Padre. Bueno, siempre decía Padre, ¿no? Cuando se dirige a Dios, o Dios, o Padre. No sé si Jehová lo utiliza. Dios mío también. Sí. Bueno, Dios mío en la cruz, hijo de Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado, no? Padre mío, Padre mío. Entonces, sí, no le decía, Jehová. O bueno, o al menos yo no conozco ningún texto, a lo mejor sí que hay alguno y leemos y está, De pronto está, pero hasta el conocimiento que tenemos siempre, Padre, Dios mío. Sí, aquí nos pregunta Pancho, vamos a responder sobre todo la última pregunta, ¿no? Y nos dice, ¿en qué jinete de Apocalipsis estamos o en qué sello y quién es la bestia? La bestia en Apocalipsis 13, te vamos a responder esta porque es la más actual. La bestia, en Apocalipsis 13 hay dos bestias, habla de dos bestias. Y la primera bestia, la de Apocalipsis 13, del versículo 1 al versículo 8 o 10, perdón, hasta el versículo 10, está hablando del papado. Vemos que esta bestia tiene un poco de leopardo, tiene un poco de aquellos reinos que había antes, que eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y esta bestia tiene un poco de todo ese paganismo, ¿no? Que lo arrastra, y bueno, y surge pues esta bestia de Apocalipsis 13, que dice que recibe una herida mortal, que es lo que hablábamos al principio. Esta herida mortal básicamente es una herida que se recibió en el año 1798. Recordemos que el papado tenía dominio durante 1260 años, tuvo este dominio, pero justamente en el año 1798, por órdenes de Napoleón, fue el general Berthier y arrestó al papa, y el papa quedó sin el poder que había tenido hasta entonces en Europa. Entonces, aquí nos está profetizando en Apocalipsis 13 de que esta bestia va a tener una herida, bueno, tiene esta herida mortal y esta herida mortal será sanada. Actualmente estamos en el momento en que esta herida está siendo sanada. Aún no es sanada completamente, porque el papado aún no tiene ese dominio que tenía en la Edad Media, pero lo va a tener gracias a la segunda bestia que nos menciona a partir del capítulo 11, que es esa bestia de dos cuernos, que es no es más que otra nación que los Estados Unidos, que es una nación que surge de la tierra, a diferencia de esta bestia que surge del mar. El mar, recordemos que simboliza muchedumbres, guerras, gentío, pero sin embargo, a la diferencia del mar, pues el contraste es la tierra, y habla de una nación que surge de la paz, surge de la tierra, surge de la tranquilidad, y los Estados Unidos fue fundado pues a base del trabajo, del esfuerzo, y no fue un país que estuvo en guerra, sino que
que a partir de todos los colonos que fueron protestantes, que huían del papado, fueron a Estados Unidos, pues ahí la nación empezó a crecer. Y esta nación que creció bajo principios republicanos, bajo principios de libertad religiosa y libertad civil, dice que tiene cuernos como cordero, pero que habla como dragón. Habla como dragón cuando realmente este gobierno cambie y pase a ser un gobierno que imponga leyes, así como el papado imponía las leyes en la Edad Media. Entonces, estamos en el proceso este de que los Estados Unidos cada vez más, y cada vez hay más en el Senado, cada vez hay más católicos, y finalmente sabemos que en ese país se va a promulgar una ley de carácter religioso que va a hacer que se adore al papado, a la primera bestia, como nos dice en Apocalipsis 13. Hablaremos de esto, haremos un vídeo, porque es un tema muy extenso y seguramente con un vídeo no tendremos suficiente. Haremos los que sean. Tenemos un vídeo en el canal de YouTube que es la estatua de Daniel. Recomiendo muchísimo que lo veáis. Es un vídeo de 10 minutos con dibujos, con voz, en el cual pues se habla de la estatua de Daniel, la cual está vinculada a las 4 bestias de Daniel 7, y bueno, y va vinculado a Apocalipsis 13. Lo digo porque es muy interesante y podéis entender un poco quién es esta bestia y bueno, quién es la segunda bestia. El poder religioso, que es la bestia, que tiene la trayectoria pagana, y el poder civil, que es los Estados Unidos. Cuando se unan esos dos, entonces ahí es donde se termina la libertad religiosa. La libertad religiosa. Moonlight nos dice: terminé de leer la Biblia en 11 meses y hoy en día quisiera empezar a estudiarla. ¿Cómo debo hacerlo? Lo que hemos dicho, ¿no? Isaías 28, del 10 al 13, te dice cómo hacerla. A mi modo personal es: busca un tema en concreto, un tema que tú quieras saber, que quieras conocer, y a partir de ahí, a base de la propia palabra de Dios, a base de concordancias, de ayudas de diccionarios, etc., empieces a estudiarla y a buscar sobre un tema. Apunta los versículos, ora. Sobre todo, antes de abrir la Biblia es importante orar para recibir la inspiración del Espíritu de Dios, y bueno, y él entonces dará conforme a las necesidades de cada persona. Sí, un poquito aquí, un poquito allá, entiendes, porque a veces coge uno y empieza a estudiar libro por libro, y hay libros, digamos, como números que no entiendes. Entonces coges lo que decía Alexis, un tema, y vas un poquito allá. Entonces este versículo me lleva a otro libro de la Biblia, y así vas compaginando, y es una bendición. Obviamente la oración es importante. Aquí nos preguntan: ¿crees que un hijo de Dios se puede quedar en el arrebatamiento? El arrebatamiento, si lo entendemos como segunda venida, que es cuando hay el arrebatamiento, un hijo de Dios no, porque si se pierde no es hijo de Dios. Es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Un hijo de Dios no se puede quedar en el arrebatamiento, y de hecho, cuando Cristo venga por segunda vez, nadie se va a quedar aquí en la tierra, sino que o todos son destruidos o son llevados al cielo durante 1000 años, del cual pues hablaremos de este tema. Un día podemos hacer un directo sobre este tema de la segunda venida y el milenio, para que entendáis que el milenio no es en la tierra. Muchas religiones, y esta es una creencia popular de los protestantes en el siglo XIX, era creer que el milenio era en la tierra. Pero el milenio no es en la tierra necesita reposar. Por eso el sábado es tan importante, porque el sábado es un día de reposo, que la tierra reposa, y prefigura a ese milenio. El sábado prefigura a ese milenio de reposo en el cual pues la tierra va a reposar. Incluso los judíos, cuando trabajaban la tierra, la dejaban reposar un año de cada 7, al séptimo año la dejaban reposar, y al séptimo día. Y eso pues simbolizaba pues que la tierra, como dice en Isaías, hay muchos textos, que la tierra queda desolada, vacía, sin nadie, solamente queda Satanás y sus ángeles durante ese tiempo. Y luego es cuando se viene aquí a la tierra nueva, con la nueva Jerusalén, y hay la segunda resurrección, la destrucción de los impíos final, y bueno, la tierra, y luego pues se recrea la tierra y se vive eternamente aquí en la tierra, pero el milenio es en el cielo. Sí. Quien quiere venir a imponer el milenio en la tierra
Es Es Satanás. Satanás. Satanás tiene que hacer, eso es otra cosa que no se sabe, pero Satanás tiene que hacer una falsa aparición haciéndose pasar por Cristo, que engañará al mundo entero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que quien viene a establecer la paz aquí en la tierra es el papado, Estados Unidos y finalmente pues con la venida del anticristo por antonomasia que es Satanás. Y obviamente será una pseudo paz, porque sabemos que la paz de ellos no es paz, porque es pecado. O sea que Satanás quiere hacer un reinado de aquí en la tierra y traer paz, y lo cual no traerá paz. O sea que ninguno de sus hijos estará, de los hijos de Dios estén, que sean salvos, no van a estar en esta tierra ni va a quedar nadie. Sí, dice, ¿por qué si los malos, nos pregunta Rosy, ¿por qué si los malos resucitan o resucitarán después de los 1000 años? Dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá es en Apocalipsis 20. El todo ojo lo verá, yo creo que tiene doble aplicación. Tiene una aplicación para la segunda venida, que todo ojo lo verá, es decir, la segunda venida será una venida visual que todo ojo lo verá, todo ojo de las personas que estén vivas. Incluso dicen los que le traspasaron. Entendemos que incluso en esa resurrección de los justos que habrá en la segunda venida, va a haber una resurrección también de aquellos que participaron de la cruz, pero dice incluso los que lo traspasaron, ¿no? Resucitarán en esa segunda venida para reconocer a aquel que ellos rechazaron y obviamente ser fulminados en esa segunda venida. Entonces todo ojo lo verá, lo que se refiere es que la segunda venida no va a ser que unas personas estarán en una punta de un planeta y otras estarán en otra y nos enteraremos por los medios de comunicación o por lo que nos digan que Cristo ha venido. Esa es la venida de Satanás, ¿no? La venida de Satanás es que te dirán está en el oriente o está en el occidente, no salgáis, está en el desierto, ¿no? Esa es la venida de Satanás, la venida de Jesús, todo el mundo que esté vivo, impíos y justos, la van a ver. Y luego está la tercera venida, que es la venida ya para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, físico. Y esa la verá todo ojo porque van a resucitar todos los impíos de todas las épocas, desde Caín hasta el último impío. Resucitan de nuevo y aceptan a Jesús no como su Salvador, sino que aceptan que Él es justo bueno, que ellos Reconocen su sí justicia. reconocen su justicia, pero que ellos no tienen el deseo ni quieren cambiar y entonces Dios finalmente los destruye para siempre. Sí. En Mateo 24-27 está, dice que porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Así que la de Satanás será solamente Local. local, en un sitio, pero la de venida del Señor Jesús es en toda la tierra. Nos pregunta Medar si los restos de Moisés quedaron en la tierra o fue arrebatado. Fue arrebatado, sí. En Judas 1.9 nos habla un poco de esta disputa entre Cristo, que es Miguel, aunque sorprenda, pero es Miguel. Haremos un vídeo muy pronto, lo vamos a subir, en el cual pues habla de cómo contienden, ¿no? Cristo y Satanás, el diablo, por Moisés, por el cuerpo de Moisés, por la vida de Moisés. Moisés estaba muerto y Cristo lo quiere resucitar y Satanás quiere retener a la resurrección, porque sabe que una persona resucitada es una alma que pierde y él la quiere retener en la tumba para él. Sin embargo no puede y Moisés resucita y por eso luego en la transfiguración aparece Moisés juntamente con Elías. Recordemos, Moisés es un símbolo de los resucitados justos en el fin de los tiempos. Y Elías es un símbolo, prefigura, así como Enoch, a los justos que no van a pasar por la experiencia de la muerte, esos 144.000 que estarán vivos hasta que Cristo venga. Que no verán, no tocarán la muerte. A ver, saludamos a todos, disculpad, saludamos a todos los nuevos que habéis estado aquí, que habéis preguntado. Vamos a mirar de responder, tenemos varias preguntas. Nos dicen, bueno, ¿por qué no contestan? Bueno, estamos contestando a medida que... Sí, vamos tratando de ir contestando porque, bueno, hay bastantes mensajes. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Nos dice Loquillo, Jehová.
Jehová. Nosotros entendemos que cada uno pues en su idioma, pero el nombre verdadero es Jehová. Ok. La Gran Babilonia, nos dice Domingo, es Estados Unidos. Nosotros entendemos que la Gran Babilonia es el papado y todo el sistema que rodea al papado. Es esa Gran Babilonia, que es confusión. Y bueno, y en parte Estados Unidos está dentro de esa Gran Babilonia en el sentido que Estados Unidos es una herramienta que el papado usa para ejecutar sus leyes y para traer confusión al Es mundo. el poder político que Mm. apoya a Babilonia, que es confusión, que viene. Es que Roma, lo que es Roma, obviamente viene, desciende de Babilonia como tal. Entonces es Babilonia y Estados Unidos Ya, tocaría. todas estas preguntas que nos hacéis, tenemos una lista de 100 y pico preguntas que en los directos o en las preguntas que hacéis en los vídeos, pues nosotros las apuntamos y las guardamos para hacer vídeos y poder responder. Aquí nos dice EJD, nos dice qué día resucitó Cristo y qué día murió. Él murió un viernes a las 6, ¿no? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde murió el Señor Jesús. Y resucitó un domingo. El domingo. Reposó, el único día que reposó completo fue el sábado. El viernes estuvo vivo un tiempo y el domingo estuvo vivo a partir de que resucitó. Sí. Sí, dice el arrebatamiento va a ser el mismo momento de la venida del Señor Jesús, nos dice Gloria, correcto. Ese es lo que hablamos, que a veces hay el concepto de que arrebatamiento es antes de la segunda venida y creo que dicen 7 años más tarde es la segunda venida. No es así. El arrebatamiento es en la segunda venida. En la resurrección de los justos son arrebatados en el aire y dice y nosotros somos arrebatados con él y juntamente con ellos. En ese mismo... Para recibir al Señor en el aire. Sí, no es ni antes ni después. Es justo a la venida del Señor que Él llama a sus justos que están muertos, resucitan y son arrebatados. Sí, y la misma persona nos pregunta, bueno, EJD nos pregunta si la profecía de las 70 semanas ya se cumplió. Sí, las 70 semanas se cumplieron en el año 34 después de Cristo. Las 70 semanas empezaron en el año 407, ¿no? 457 cuando se da la orden por el rey Artajerjes de reconstruir Jerusalén. Y van desde el 457 hasta el año 34. Sí, ahí se completa. Que es la muerte de Esteban. El martirio de Esteban. Que es 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Que fue el pueblo judío, se le dio esas 70 semanas y en el cual ellos rechazaron la invitación de Dios y en esas 70 semanas se cumplió y el tiempo de gracia para el pueblo judío se selló con el martirio de Esteban. Recordemos que esta profecía está separada por las 70 semanas está separada por 7 semanas, 62 semanas y una semana. Esto lo tenemos que pasar a años, según Números y no sé si Ezequiel, no recuerdo ahora el versículo del capítulo, pues la profecía es día por año. Por lo tanto, las 7 semanas equivalen a 49 años, 7 por 7, 49. Las 62 semanas equivalen a 434 años y la una semana equivale a 7 años. La última semana, es la que va desde el año 27 hasta el año 34 después de Cristo. Y justamente a la mitad de la semana es cuando es sacrificado Cristo. El ungido es sacrificado y es en el año 31. Jesús muere en el año 31 con 33 años y medio. La gente dirá, ¿cómo puede morir con 33 años y medio en el año 31? Y es porque hubo un personaje en la historia que se llamaba, no recuerdo, el Exigio o algo así, que el nombre no me acuerdo, pero él era conocido como el Exigio, que lo que hizo fue alterar los tiempos y se le ocurrió decir que Cristo nació en el año 0. Y entonces Cristo en verdad nació en el año -3, -4 de su era. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque Jesús murió en el año 31 y esa última semana de las 70 semanas es la que va del año 27 hasta el año 34.
tenemos 3 años y medio por un lado, la cruz, y 3 años y medio por otro. Correcto, sí. Em, sí, veo, gracias, veo que se estáis suscribiendo al canal de YouTube. Ahí tenemos muchos vídeos, tenemos, bueno, tenemos tertulias, tenemos un poco de todo para que podáis entender un poco más qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que entendemos de la palabra de Dios. Y bueno, así que si vais a nuestro canal de YouTube, suscribiros. Y en nuestra página web, en laverdadilustrada.com, ahí tenemos ya tenemos los vídeos de YouTube más artículos. Mucho material de salud, del sábado, Nos, de todo un sí, poco. nos saludan desde Guatemala. ¿Saben cuándo van a hacer su próximo en vivo? Y ahora, porque a mí no me avisa el TikTok. Vamos a mirar a ver si podemos solucionar este problema. Este directo lo teníamos allí, mañana, perdón, a las 3 de la tarde, pero lo hemos cambiado hoy por temas de agenda. Vamos a mirar, es extraño que no te avise y bueno, si a ti no te avisa puede ser que a otras personas tampoco les avise, así que bueno, Ok. vamos a mirar a ver A qué, revisar qué eso. podemos hacer. Dicen, porque hay pastores que dicen que el arrebatamiento solo es una teoría. Bueno, es lo que hablamos, el arrebatamiento en cierto modo, si lo miras en base a la segunda venida, no es una teoría, pero si lo desvinculas de la segunda venida, sí. Sí se vuelve una teoría. Dice, Cesma Rojas nos dice, o es que el Señor vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, y de ser así, ¿cómo sería la segunda venida? La segunda venida, esto lo encontramos En Mateo 24, 24, 28, 27 y también está en el 29. sí, dice que, por ejemplo, en Lucas 20 nos dice que vendrá y destruirá a estos... bueno, no, bueno, sí, esto es en la segunda venida, aunque también se aplica... Sí, en el 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus hijos escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que eso es el arrebatamiento. Sí. La segunda venida es lo que hablamos, es visual, viene fuego, eso en Habacuc 3 lo explica muy bien, que dice que viene con fuego delante de él y él va consumiendo, a medida que va avanzando, él viene desde el oriente y a medida que va avanzando va consumiendo, consumiendo, consumiendo. Los impíos son consumidos, los justos son resucitados y los que están vivos en ese momento, el fuego a ellos no les hace nada. Ellos ya han sido probados por el fuego de la prueba y ya han pasado esa prueba y se mantienen en pie, ¿no? Pero los impíos van a morir consumidos por el fuego de la venida del Señor. Luego también entendemos que viene con la gloria del Padre, con la presencia del Padre. Y a la vez también viene con todos los ángeles del cielo. Por lo tanto, esa nube que viene, entendemos que no es una nube física, sino que es una nube de ángeles, de millares y millares y millones que vienen aquí a la tierra. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que Cristo cuando viene por segunda vez, Él no pisa la tierra, Él no pone el pie en tierra. Él es en el aire que nos recibe y somos arrebatados juntamente con los resucitados en el aire para recibir al Señor. Y morar en las moradas que Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos lugar. Entonces se está refiriendo al cielo, para ahí estar durante 1000 años y luego ya venir aquí a la tierra y vivir eternamente. Correcto. Juntará a los escogidos desde los cuatro extremos. Es interesante, ¿eh? Sí. Nicolás nos dice qué piensan ustedes de la Virgen María. ¿Qué pensamos de la Virgen María? La Virgen María fue una mujer que Dios escogió para ser la madre del Señor Jesús en la tierra. Como mujer fue como una mujer como yo, obviamente, con deficiencias también, porque De carácter. no creemos en eso de que fue sin pecado concebida, no, ella fue una mujer común y corriente, y pensamos que fue una gran mujer
que Dios escogió y de ella no se habla en la Biblia mucho, ni dónde murió, ni cómo murió, ni nada, sino hasta ahí, o sea, El resto es lo que le ha añadido la Iglesia Católica y ha empezado a hablar en base a cosas que no están reveladas en la palabra de que ha Dios. sido teorías que hay conjeturas allí. Sí, que fue virgen, que murió virgen cuando ella tuvo otros hijos, que está en el cielo, que podemos orarle, ella intercede por nosotros, cuando la Biblia nos dice que solamente hay un intercesor entre el Dios y el hombre. Y no fue virgen porque entonces los hermanos de Jesús, y él tenía hermanos obviamente, eh, no podría tener hermanos si ella hubiera sido virgen. Entonces Sí. pensamos que es una buena mujer y que Dios la escogió, pero de ahí para allá no la veneramos. Irean nos dice, pastores comentan que todos vamos a vivir la tribulación, correcto. La tribulación la vamos a pasar todos, la tribulación. No va a haber un grupo que va a ser arrebatado antes y no va a pasar la tribulación. Cuando en Apocalipsis 3:10 nos dice que nos va a guardar, Él nos va a guardar en la hora de la prueba, lo que se está refiriendo es que nos va a guardar en el sentido de que si hemos sido fieles a Él, Él establece en nuestros corazones su ley, establece su paz en nuestro corazón y nos guarda de caer en tentación y nos guarda del mal que nos pueda sobrevenir, pero no nos aparta de aquí, sino que nos mantiene o mantendrá a aquellas personas que estén vivas hasta que Cristo vuelva. Y esas personas que pasan por la tribulación son la prueba final que Dios tiene de que tiene un pueblo justo que guarda sus mandamientos y que es un pueblo pues sin mancha. Que estará sobre la tierra en esa tribulación, en la angustia de Jacob, no va a ser guardado, como decía Alexis, escondido, sino que estará presente en todas las circunstancias, pero tendrá la protección de Dios. Sí. Tú eres hijo, nos dice, o tú eres hijo de Dios, nos dice, las personas que se van al infierno sufrirán eternamente. No. No sufrirán eternamente porque eso es un ataque contra el carácter de Dios, que una persona que, por ejemplo, ha vivido aquí 30 años y ha decidido pues no seguir a Dios, pues que muera no que muera eternamente, sino que se esté quemando, ardiendo eternamente por 30 años de pecado, aunque sea pues que ha decidido fumar y punto. No es justo. Aparte la Biblia pues habla que raíz y ramas serán consumidos, también habla que hollaremos con los pies las cenizas de los impíos, incluso de Satanás se dice que dejará de ser, ¿no? Y tú para siempre dejarás de ser. Dios no puede tener tampoco aquí a personas estando quemándose y blasfemando el nombre de Dios mientras se queman, porque Dios lo que quiere es erradicar el pecado, esa mancha de pecado que hay en el universo, la quiere erradicar y por lo tanto decide destruir al pecador junto con el pecado. Entonces no va a haber nadie eternamente que esté blasfemando porque el pecado se iría reproduciendo. Ni ahora que muere la persona está en un infierno, ni eternamente habrá un infierno. O sea, ahora tanto el justo como el impío los que han muerto ahora están descansando. Y cuando se dé la justicia de Dios a cada uno y se le dé el pago conforme a sus obras y sea juzgado con la ley de Dios, esa persona será la justicia de Dios, pero no será eternamente que se está ahí dorando, no. Dice Eric nos dice, hola, siempre he tenido la duda por qué en los 1000 años aún Satanás va a engañar a muchos. No es que va a engañar a muchos, sino es que la Biblia de una manera simbólica dice que lo ata para que no engañe a las naciones, para que no vaya... A ver, en la tierra no hay nadie, sino para que no actúe... tenemos que entender lo que significa estar atado en la tierra. Atado significa que seguramente él no va a tener el poder que tiene ahora, sino que le va a ser quitado todo ese poder. Por lo tanto, él no puede actuar, no puede hacer nada, y es después que engaña a las naciones. ¿Cuándo las engaña? Cuando hay la resurrección de los impíos, ahí sí que él engaña a las personas. Es una manera figurada de decir que es atado para que no pueda hacer nada, para que quede pues amordazado y atado, por así decirlo. Y no puede salir tampoco de la tierra, ¿no? Claro. No puede salir de la tierra. Sí.
Afecto Animal nos dice, si somos demasiados en el planeta, ¿por qué quieren reducir la población? Buen tema. Sí, tenemos un vídeo, curioso sobre este tema. Ahora no recuerdo cómo se titula, pero si entráis en nuestro canal de YouTube es un chart bar. Un chart bar es unas barras que van avanzando y se va viendo pues una reducción de la población. Sí que hay planes para reducir a la población y no es que seamos demasiados, somos los que tenemos que ser. El problema es que las ciudades son las que están superpobladas, el campo está vacío, son las ciudades, hay ciudades de 20, 30, 40 millones, aquí mismo Bogotá tiene 11 millones de habitantes y sin embargo Colombia es tres veces más grande que España y tiene los mismos habitantes. Entonces hay planes para reducir a la población en base a alimentación. Alimentación a la mujer hoy en día, una de las planes que tienen los gobiernos es que pues haya menos población de infantes, reducción de, o sea, que haya mujeres estériles y pues ahorita con lo de la pandemia, que es el momento actual que estamos viviendo, si nos damos cuenta ahora con lo de la vacuna, con todo esto, pues es un plan para poder manejar nuestro ADN. Esto es un tema bastante extenso y ahí poder reducir la población de adultos mayores. Si nos damos cuenta, los que ahora más han muerto pues son adultos mayores. Entonces no es porque obviamente la tierra no dé la cantidad de, o sea, no alcance para la población, sino que obviamente hay un plan político y religioso de que se pueda centralizar y poder manejar las masas, porque cuando hay multitudes es complicado también manejar estas masas. Sí, en relación a lo que nos dice Isra, si murió un viernes, nos hace una afirmación, el domingo no fue de resurrección. Sí, resucitó un domingo, lo que los 3 días que ellos tienen, o lo que los judíos entienden, es que ellos contaban el viernes, el día lo contaban, aunque fuera una hora del viernes, ellos contaban un día. Por lo tanto, Jesús estuvo en el sepulcro 3 días, estuvo el viernes, estuvo el sábado y el domingo, aunque resucitó el domingo, ellos era un día para ellos era un día. Ellos no tenían, no, estuvo solo 2 horas, solo el hecho que estuviera un minuto en la tumba del domingo, para ellos implica ya un día. Y por eso muchas veces en la Biblia dice, y estuvo X persona viaje de 7 días, y a lo mejor no fueron 7 días enteros, sino que fueron 6 y un segundo del día siguiente. Séptimo. Sí, sí, por eso resucitó el domingo, porque el viernes fue bajado de la cruz, porque era ya sábado y obviamente los judíos tenían que bajar los cuerpos. El sábado tenía que estar en reposo y él reposó el sábado y el domingo resucitó. Bueno, a ver, nosotros llevamos aquí una hora en el directo, vemos que hay muchas preguntas. La pena es que no las podemos guardar, porque si cerramos el directo, las preguntas se pierden, todas las preguntas que habéis hecho, que son muchísimas y muchísimas. Entonces, decimos, tenemos el correo electrónico de laverdadilustrada@gmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta que no hemos podido contestar, hay personas que decían, no has contestado mi pregunta, pero es que no lo hemos podido leer porque esto va bajando el chat y tenemos que ir moviéndonos. Entonces, cualquier pregunta, escribidnos en laverdadilustrada@gmail.com. Y si es una pregunta interesante, podemos hacer incluso un vídeo explicativo y obviamente os damos una respuesta personal. Así que cerraríamos el directo este que estamos haciendo ahora. Nos gustaría hacer más directos a la semana, lo que es que a veces por cuestiones personales pues no podemos. Estamos trabajando en el ministerio, en hacer vídeos, etc. Entonces no podemos siempre hacer directos, aunque nos gustaría hacer más. Si podemos hacer más, haremos. Así que, sobre todo eso, cualquier pregunta que tengáis, por favor, nos escribís. Sí, la hacéis y nos escribís en laverdadilustrada@gmail.com, ¿de acuerdo?
Y bueno, dejamos ya este directo. Espero que hayáis estado bien. Que lo siento a los que no hemos podido responder, pero nos seguimos viendo aquí y en otra ocasión, si podemos leer las preguntas, si os conectáis rápido, conectar y ponéis la pregunta de los primeros, seguramente las respondemos. A medida que vais entrando y tardáis más en responder, pues más difícil que os respondamos. Así Muchas que gracias por haber estado con nosotros. os damos las gracias por estar aquí, por haber estado esta hora. Y bueno, que Dios os bendiga, que Dios os guarde y que nada, que os suscribáis, nos sigáis en nuestro canal de TikTok. Ahí también podéis preguntar, miraremos a ver si podemos responder. Os podéis también suscribir a nuestro canal de YouTube y a la vez también entrad en nuestra página web y también suscribiros ahí porque ahí es donde subimos todo el material y es donde está todo. Así que bueno, que Dios os bendiga, que os vaya bien y que tengáis un Bendiciones. lindo día. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós. Sí.